una de las cosas que dijimos, según lo que dice ahí en Romanos 7:14, que es el versículo que leímos y que está ahí al comienzo, dice, porque sabemos que la ley, ¿qué es? Espiritual. ¿Y qué es la ley? La ley es la palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra que nosotros tenemos como Biblia, ¿no? Y es espiritual. Más, dice Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado, ¿no? Ahí, a modo de introducción, el domingo pasado, dice en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual, ¿verdad? El problema no está con la Biblia, con lo que la Biblia dice. ¿Cuál es el problema entonces? El problema está en mí, dice Pablo. ¿Por qué? Porque soy demasiado humano. Digan conmigo, demasiado humano. ¿Cuántos de acá son demasiado humanos? ¿Viste? Soy demasiado humano. Y ahí entra el problema, ¿no? Ahí está la cuestión, el kit de la cuestión. El problema no es la palabra. ¿Viste? Que algunos dicen, para mí esto de la Biblia a mí no me funciona. En realidad, la Biblia o la palabra de Dios funciona, pero de repente los que no funcionamos somos nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, cosas importantes que nosotros tenemos que entender para poder funcionar de una manera espiritual en el mundo natural. Y que no es una utopía, o no es algo irrealizable, o no es algo que es inalcanzable. Se puede vivir, se puede practicar, se puede poner en obra y en práctica, pero tenemos que trabajar para poder llevar esto adelante. Y hay algunas cosas importantes que nosotros tenemos que entender. ¿Seguimos ahí, no? ¿O podés ir un poquitito más? ¿Ya funciona la cosa? El primer punto que yo compartí fue que originalmente éramos espirituales. ¿Por qué? Porque teníamos comunión con Dios. Y dijimos que ser espiritual no es estar en un estado de éxtasis o de misticismo, ¿viste? Decir, como en un estado, como yo compartí el otro día, nirvana, ¿no? Que es un estado espiritual más allá, como que trascendés y nada de este mundo te afecta y estás ahí en ese estado de meditación trascendental y te transportás a otro nivel. No, hermano, eso es mentira. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es tener una comunión constante, permanente, profunda con Dios. Porque Adán y Eva, cuando fueron creados, vivían de una manera natural. Pero, ¿cuál era la diferencia entre ellos y nosotros? Que ellos hablaban con Dios cara a cara. Y Dios se paseaba, ¿se acuerdan? Como dice la Biblia, por el huerto, y ellos estaban ahí y hablaban con Dios. Y cuando desobedecen a Dios, ¿sí? Y comieron el fruto del árbol prohibido, aparece Dios y ¿qué hace Adán? Se esconde. Y Eva también se esconden. Y tenían vergüenza porque estaban desnudos. Y Dios entra a preguntar, ¿dónde estás? Adán, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te escondiste? Y así empezó la relación hasta el día de hoy con el ser humano. Y muchos de nosotros quizás se andan escondiendo de Dios y Dios los anda buscando. Así que no se hagan los otros y entréguense al Señor completamente. Después de ver esto, de que originalmente éramos espirituales, vamos al otro punto, más adelante ahí. Dijimos que nuestro alimento, estamos estableciendo algunas cosas para darnos cuenta de qué es vivir de una manera espiritual. Vivir de una manera espiritual, ya dijimos que no es estar en un estado de éxtasis espiritual o místico o un estado así de meditación profunda, sino es vivir en una relación cara a cara con Dios, ¿verdad? Ahora, para esto, nuestro alimento tiene que ser también espiritual. Y ahí hablábamos de que Jesús dijo, aún él mismo dijo, el que no me come a mí, el que no come mi carne, bebe mi sangre. ¿Se acuerdan? Hablábamos de la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Hablábamos de la palabra también como vianda, como comida más fuerte para aquellos que han alcanzado madurez. La comida también es espiritual. Nuestra comida tiene que ser espiritual. Jesús, cuando estaba con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, vinieron los discípulos que fueron a comprar unas pizzas para comer, y cuando volvieron lo encontraron a Jesús hablando con, bueno, no eran pizzas, pero
Sería, sí, pizzas de la época sería. Vinieron ahí y Jesús estaba hablando con la mujer y ellos le querían dar de comer porque estaban preocupados porque Jesús no había comido. ¿Viste cómo nos preocupamos nosotros cuando no comemos? Se preocupan ustedes, ¿no? Es más, hasta ahora estarán pensando que vamos a comer o si dejé la olla en el fuego. No creo eso. Pero estamos siempre preocupados. Los discípulos también estaban preocupados por Jesús, que no comía. Y le dicen, maestro, come. Y dice, no, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. ¿Ven? Jesús puso lo espiritual por encima de lo natural. Y nuestra comida, la más importante, no es la comida física, sino es la comida espiritual. Por eso dice la palabra también que no gasten el dinero en la comida física, sino que inviertan en su vida espiritual. Seguimos un poquito más adelante. El punto 3 yo había hablado y ahí es donde nos quedamos, que nuestras relaciones pasan a ser espirituales. Dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Qué lindo que suena eso, ¿verdad? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero, ¿se acuerdan que habíamos visto que en el versículo 14 y 15 dice que si antes conocíamos a alguien según la carne, ya no lo conocemos así? ¿Por qué? Porque ahora todas nuestras relaciones tienen que pasar a ser espirituales. Y al pasar a ser espirituales no significa que, no sé, de repente yo tengo que hablar con versículos bíblicos con las personas. Después vamos a hablar un poquito de eso. O dirigirnos, porque soy espiritual, entonces yo a Fede, en vez de decirle, hola Fede, ¿cómo andás? Le digo, oh amadísimo hermano en Cristo. Porque soy espiritual, entonces le hablo así. No significa eso. ¿Qué significa? Que yo ahora a Fede y a todos los veo desde el Señor y no desde mí. Y ahí tenemos que poner en práctica lo que dice la palabra. Si queremos que nuestra vida sea nueva, nuestra forma de relacionarnos tiene que cambiar. Esto es muy difícil, por ejemplo, en el matrimonio. Y más si son matrimonios de muchos años, por no decir viejos. Están acostumbrados a relacionarse de una manera, ¿viste? Él le dice, pasame la sal. Ella dice, ahí lo tenés, agarrátelo vos. ¿Se relacionaban así o no? Entonces ahora estoy en Cristo, vengo el domingo y canto al Señor. Milagroso, abres camino. Después voy a casa y sigo actuando igual, ¿viste? Y digo, cuando me pide otra vez la sal, de la manera que me pide este bruto animal, y me dice, pasaban la sal. Y vos le decís, ahí la tenés, agarrate la voz. Y seguís actuando igual. No, mi amada hermana. Tiene que cambiar la actitud. ¿Por qué? Porque la palabra dice y establece cómo tenemos que relacionarnos en el matrimonio, ¿verdad? ¿Están bien, hermanos? ¿Están tranquilos? Es palabra de Dios también. Dice que las casadas tienen que estar sujetas a sus maridos, que los maridos tienen que amar a las esposas al nivel de Cristo, como Cristo amó a la iglesia y dio la vida por ella. Entonces, no sos espiritual por venir el domingo y levantar las manos acá. Está bien, bárbaro. El tema es cuando mañana vas a trabajar y haces, por ejemplo, el trabajo a desgano, renegando, quejándote, criticando a tus compañeros. Porque siempre hay un chusmo en el grupo, ¿viste? ¿O no? Que vienen con chusmerío y dicen, che, ¿viste que fulana? Esto y lo otro. Y vos te prendés, ¡ah! ¿En serio? Porque yo la vi el otro día. Vos estás ahí prendida, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la espiritual? ¿Viste que cantaba milagroso? Abre. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es cuestión de lo que pasa acá en el culto. Acá en el culto somos todos espirituales, somos todos lindos, somos todos buenos, somos todos amables, todos nos bendecimos. El tema es mañana, lunes, miércoles, jueves, todos los días de la semana, a toda hora, cómo vivimos, cómo hacemos las cosas, cómo nos relacionamos. Y hablábamos de los padres, de los hijos. ¿Se acuerdan que la palabra tiene para todo, eh? Si hay alguien que ha dicho alguna vez, a mí no me enseñaron cómo ser padre, bueno, lee la Biblia. Porque no hay un manual, ¿viste?, de cómo relacionarse en el matrimonio. ¿Viste que dicen esas cosas la gente? Algunos de ustedes lo decían, ¿o no?
Y bueno, yo les digo, sí, hay un manual, la Biblia, ahí te dice cómo tiene que relacionarse el matrimonio, cómo tienen que relacionarse los hijos con los padres con los hijos, ¿sí? Hay de todo. Amén. Entonces, si queremos vivir en este mundo natural de una manera espiritual, tenemos que empezar a aprender cómo hacer las cosas de una manera espiritual sin caer en la exageración del misticismo, ¿sí? Y encontrar en la vida cotidiana cómo hacer las cosas de Dios, y eso es lo espiritual. Vamos a ver el otro punto, ahí pasamos de largo hasta el punto 4. Ahí decían, ¿ven? Las casadas estén sujetas. Está. Bueno. Este es otro tema, ¿no? Nuestros bienes son espirituales. Ahí podés pasar al siguiente. Jesús está hablando de esto porque, hermanos, aunque nosotros querramos disimularlo, este es un tema complicado para muchos, por no decir todos, ¿sí? Es el tema de los bienes, el tema de las cosas materiales, el tema de la plata. Y la Biblia habla mucho de estas cosas. Y Jesús hablaba mucho y el apóstol Pablo hablaba mucho, el Antiguo Testamento también. Pero yo simplemente quiero leer lo que dijo Jesús. Y les dijo, mirad, ahí en Lucas, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Este es un mensaje totalmente diferente a lo que se enseña hoy. Hoy día es cómo poder tener más al menor costo y al menor esfuerzo y poder acumular y tener todas las comodidades que necesitas, y contra más tengas mejor sos, o mejor posición tenés, o mejor la pasás, o mejor vivís. Esta es una falacia, una mentira, un engaño que el diablo sembró en el corazón de nuestra sociedad, y así estamos. La gente vive endeudada, vive con problemas económicos constantemente, porque quieren tener más y más y más y más, y esto trae problemas a la familia, trae problemas al matrimonio, trae problemas con los hijos, discusiones, peleas, pleitos. ¿Saben por qué Jesús dijo esto? Porque vinieron dos hermanos y uno de ellos le dice, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas de herencia? Así que dijeron, bueno, ¿qué hacemos con las cosas que nos dejaron nuestros padres o los abuelos, o cosas que nos dejaron? Y vos sí, y siempre hay discusiones, peleas, ¿viste? Hay tirantés. Y fíjense lo que le dice Jesús. Espera, volvé atrás que todavía no terminé. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Está claro? ¿Lo reciben, hermanos? Y dice el versículo siguiente, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. O sea, le estaba yendo muy bien. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, porque eso es lo que buscamos todos, ¿no? Si, digan la verdad, confiesen delante de Dios. Algunos dicen, a mí me gusta trabajar, sí, a mí también, pero la verdad, ¿cuál es? Que la mayoría queremos pasarla bien, ¿o no? Queremos tener para comer, queremos tener, si hace frío, algo para calentarnos, si hace calor, tenemos que tener algo para refrigerarnos, ¿sí? Y queremos tener las comodidades que decimos básicas, pero ya no son básicas, porque son cosas, por ejemplo, un aire acondicionado no es algo básico. Ah, no, sí, pastor, porque acá hace un calor bárbaro. Y ya pasa a ser básico. Quien no tiene un celular ahora es alguien que vino de otro planeta, o no sé, lo rescataron de algún naufragio y apareció acá, porque no, ¿cómo no tenés celular? Porque tenés que tener celular. No podés no tener celular. Pasó a ser de necesidad primaria un celular, ¿verdad? Entonces, acá la palabra nos cambia todo por completo. Y es lo que buscamos. Dice, no, para volver atrás.
Dirá mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe. Imagínense, regocíjate, ustedes ahí tirados en un sillón así con los pies arriba, tomando algo, comiendo otra cosita, ¿no? Qué lindo, mirando la tele con el mejor sistema de sonido y todo lo que ustedes quieren, tipo cine, y tienen internet, y tienen no solamente Netflix, sino tienen Cablevisión, tienen DirecTV, tienen ¿qué más? Telecentro, tienen todos los servicios y más todavía, porque hay que pasarla bien, hay que disfrutar, ¿verdad? Ahora estaba viendo que hay iPhone, ahí César debe saber que hace instalaciones de domótica, de casas inteligentes, que iPhone sacó el reloj, ese que se conecta con el celular, ¿viste? Y te aparece todo, y vos desde ahí podés manejar tu casa. ¿Sí? Vos estás afuera y se oscureció así, que se enciendan las luces y se prenden las luces en tu casa. No me miren así, es verdad esto. ¿No es cierto, César? Es así. César ahí vino hace poco de Perú, en las casas, cosas, no sé si de esta índole, pero casa inteligente, ¿verdad? ¿Estoy diciendo la verdad? No, porque me puse en duda, ¿viste cómo soy yo? La cuestión es que todos queremos esas comodidades, queremos lo mejor, queremos lo último, queremos pasarla bien. Y dice Jesús, en esta parábola, es un cuento, no se lo crean. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y ahí le queda el problema para los hijos, ¿viste? Que después se matan por la herencia del viejo. Y dice el versículo siguiente, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por ahí no se entendió bien, ¿no? Se lee de ahí. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, ¿cuál es la clave? Ser rico. No hay problema ser rico, pero ¿para quién sos rico? Tenés todas las comodidades que quieras, pero finalmente todo lo que tenemos tiene que servir también para la obra de Dios, para lo que Dios quiere hacer. Fíjense lo que dice el versículo siguiente. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, presten atención a esto porque muchos de ustedes quizás lo han pasado, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense cuántos problemas trae el tema de la plata. El narcotráfico, la trata de blanca, la delincuencia que hay. ¿Cuál es el motor que moviliza todo eso? El dinero. Pero sin llevarlo a tal extremo, ¿por qué muchas veces vos estás afligido, angustiado, deprimido? ¿Por qué? Muchas veces es porque no tenés plata. Es porque no tenés lo que querés, es porque no tenés casa, porque no tenés auto, porque no tenés bici, porque no tenés moto, porque no tenés zapatilla, porque no tenés. ¿Se entiende? El amor al dinero es la raíz. El amor al dinero, no el dinero. Lo bueno, ¿saben qué es, hermano? Yo le voy a decir la posta, es tener mucho dinero, pero que el dinero no te movilice. Es tener mucho dinero para poder hacer todo lo que quieras o todo lo que Dios quiera sin impedimento. Pero también Dios permite que haya momentos donde no tengas absolutamente nada para que también hagas la obra de Dios de una manera sobrenatural. Amén. El otro día hablábamos con los hermanos sobre las finanzas de la iglesia. Justo ahí Pri compartió hoy una palabra muy linda. Y decíamos, cuando estábamos en 143, que estábamos decidiendo en venir para acá, para reunirnos acá, y había que pagar un alquiler, y decíamos, pero no tenemos plata, nunca nos alcanza la plata, ¿vieron? Como iglesia, hablando de la finanza de la iglesia. Porque queremos hacer muchas cosas y nunca nos alcanza la plata.
Y estábamos en 143 y no teníamos un peso para hacer nada, pero nos vinimos para acá por fe. Y el Señor nos bendijo y hace 5 años que estamos acá. Y hemos pagado el alquiler todos los meses y nunca tuvimos problema de pagar el alquiler. Después dijimos, ¿qué les parece si les propuse yo? Alquilamos una casa acá, o un local en 197 para que la iglesia esté presente acá en la médula espinal de 197, de Los Hornos. ¿Y qué surgió otra vez? Pero no tenemos plata. O sea, cuando estábamos haciendo cuarentena no teníamos plata, cuando estábamos acá no teníamos plata. Pagábamos todo, pero nunca teníamos plata, además como para proyectarnos, decir, bueno, tenemos un superávit de tanto. Creo que el superávit desapareció de entre nosotros. Se fue, algún día superávit voló y desapareció y nunca tuvimos superávit. Siempre gastamos toda la plata, todo lo que entra lo gastamos. Amén. Para la gloria del Señor. Y dijimos, alquilemos la casa. La casa ya el alquiler era bastante, mucho más que lo que pagábamos acá. Hace 3 años que estamos en Casación, brindando servicio a la comunidad. No conseguimos dinero del Estado, no conseguimos dinero de ninguna otra parte, ninguna subvención, subsidio, ni nada, pero el dinero de esos 3 años, todos los meses salió de entre nosotros, no sé de dónde. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no se hace con plata, se hace con fe. Entonces no hay nada que nos impida avanzar. Amén. Seguimos ahí. ¿Cuál es la clave? Volver atrás porque ya lo leyeron, ¿no? Yo no quería que lo leyera. Porque alguno dirá, bueno, yo no tengo problema en ofrendar, diezmar ahí. Pri justo me dio el pie como para poder decir esto que voy a decir ahora. Ninguno de nosotros, como dijo Pri, tiene problema quizás, no sé, digamos que la mayoría no tiene problema con dar el diezmo, el 10% de todos nuestros ingresos. Todo lo que ingresa, separamos el 10%, ¿sí? Para el Señor, para la obra de Dios. Además de las ofrendas que damos, separamos ese 10%. Y la mayoría quizás lo entiende y dice, bueno, algunos lo creerán, otros no lo creerán, algunos lo hacen, otros no lo hacen. Pero fíjense que hasta ahí es como que es lo natural, lo normal, lo que ya sabemos que es así. Pero ¿qué pasaría si de repente, yo les digo, hermanos, lo mejor que ustedes pueden hacer es deshacerse de aquellas cosas que los tienen aprisionados, ¿sí? Por el amor que le tienen a esas cosas materiales? ¿Qué es lo que más aman hablando de lo material? Por ejemplo, no sé, yo amo mi colchón. ¿Por qué? Porque invertimos mucho en nuestro colchón, porque como yo estoy operado de hernia de disco y Laura tiene una hernia de disco, necesitamos un colchón de goma espuma de alta densidad, que sea bien grueso, bien espeso, bien fuerte para poder... Entonces ese colchón nos hace descansar, porque si no tenemos ese colchón no podemos descansar. Entonces yo estaré dispuesto a desprenderme de ese colchón si alguno de ustedes lo necesita, decirle, hermano, mira, vos no tenés colchón, pero yo te voy a dar el mío. Lili, me parece que vos lo querés, ¿no? Sí. No te lo voy a dar, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que más te costaría a vos desprenderte? ¿Qué te costaría más desprenderte? ¿Se anima a decir algo, a responderme? La guitarra, bueno. ¿Qué más? El horno pisero, mirá. ¿A quién le gustaría recibir un horno pisero? ¿Quién quiere una guitarra por acá? El colchón ya quedó anulado, ¿no? Eso quedó para atrás. Pero se dan cuenta a dónde voy, ¿no? Y fíjense lo que Jesús nos va a dar el remedio para que las cosas materiales no nos aten. Fíjense lo que dice. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo, y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo mejor que te puede pasar con todas las posesiones que tenés? Algunos dirán, yo no tengo nada, no sé, no tengo nada para vender, ¿viste? Pero bueno,
la cuestión no es tener o no tener, sino la cuestión es el corazón. Porque a veces no tenés mucho, pero lo poco que tenés lo tenés amarrado, así agarrado, viste, clavada las uñas, y decís, esto no me lo van a sacar, y tenés miedo que te lo roben o que te lo vengan a sacar. Hermano, el Señor nos libera y nos dice, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres y vos vivís en libertad, confiando en el Señor. Claro, algunos de ustedes, vos fíjate que el minimalismo ya existía antes, ¿no?, de que se ponga de moda. Desprendete de todos tus bienes materiales y viví en libertad. Es una propuesta. Usted dice, bueno, el Señor me tiene que hablar claramente. Bueno, ahí está, dice, vendan sus posesiones. El Señor está hablando. ¿Necesitas palabra de Dios? No, pero que Dios me hable, ¿no? Porque es una cosa muy importante. A mí me costó mucho tener lo que tengo y mucho esfuerzo y trabajo, y el Señor me tiene que hablar claramente. Es más, tiene que bajar un ángel, tengo que tener una visión, se tiene que iluminar la pieza y sentir las trompetas y la voz celestial como trueno que diga, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. No, ya está escrito, miren, venda su posición, lo hacemos más simple, más fácil y le entregamos al Señor todo lo que tenemos. Amén. Y ustedes dicen, ¿estará hablando en serio? El que tiene oídos, oiga. Y si vos tenés en tu corazón problemas con el tema del dinero, problemas con el tema de las cosas materiales, si vos ves, hace un autoexamen. Acá yo no estoy instigando como hacen algunos pastores que les piden a los hermanos que vayan y vendan todo y traigan... Viste que hacen eso. Y hubo un avivamiento ahí, entre comillas, que después andaban todos llorando por los rincones, pero no sé qué les pasó, que se fascinaron con un profeta que vino y les hizo vender, los pibes iban, agarraban las bicicletas y las ofrendaban así en el altar, y uno agarró las llaves del auto, se emocionó y las tiró ahí en el altar, ¿viste? Ofrendando el auto, la bicicleta, las motos, ofrendaban propiedades los hermanos. En un momento de un avivamiento que vino un profeta. Después andaban todos llorando por los rincones porque dicen, no, ¿qué hice? Pero yo me tendría que avivar un poco más, ¿no? Y decir, hermanos, pero esto está saliendo en vivo, ¿no? Sí. Esto es algo que pasa por el hecho de tener una relación con Dios, no porque alguien los instiga a hacerlo, sino porque ustedes fueron impactados de tal manera por el poder y el amor de Dios que no tienen problema en desprenderse de lo que sea, porque el que maneja sus vidas no es el dinero, sino es el Señor. No son las cosas materiales, sino es el Señor. ¿Avanzamos un poquito más? Cuando Pablo le escribe la primera carta a Timoteo, uno de los consejos que le da para tratar con el tema de la gente que tenía mucha plata, les da este consejo, le dice, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Dice el siguiente versículo, de esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Miren lo que está hablando, de la vida verdadera. ¿Cuál es la vida verdadera? Dijimos que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces, ¿cuál es la verdadera vida? La verdadera vida es recibir para dar. Si yo trabajo, me esfuerzo, gano dinero, no lo gasto todo en mí solo o en mis necesidades o en mi familia, sino que también estoy dispuesto a dar a aquellos que tienen necesidad, a bendecir, ¿sí?, a otros que están quizás no pasando por una necesidad, pero que tienen un proyecto, ¿sí? Por ejemplo, los chicos van a viajar ahora. ¿Alguien de ustedes les ofrendó? Porque esto es también un gasto para ellos, ¿sí? Porque tienen que pagar el pasaje. Algunos estuvieron a comprar ropa interior para el viaje, ¿sí? ¿No? ¿Compraron? No. Zapatillas, no sé si tienen que comprar cosas, ¿viste? Cuando vas de viaje tenés que tener en cuenta algunas cosas. Laura no está, por eso digo esas cosas. Bueno. De manera que al hacer esto, dice, vamos a tener un tesoro acumulado en el cielo. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros bienes acumulables no son los de acá de la tierra, son espirituales. Amén. Entonces no te vuelvas loco tratando de conseguir más y tener más. Y medite, fíjate si tenés problemas, porque la mayoría de nosotros, este es un tema difícil, porque ninguno
viene a confesarme y a decirme, pastor, quiero que ores por mí porque tengo un problema con el tema de la plata. Creo que en la historia de la vida que yo tengo en el Señor, hace 34 años que soy creyente, hace 24 años que soy pastor, y en la historia de la vida nadie me vino a decir a mí, pastor, quiero que ore por mí porque amo demasiado el dinero. Nadie me vino a decir. En otros países también, otros hermanos, pero nadie de acá tampoco me vino a pedir oración por eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros creemos que no tenemos problemas con el tema del dinero. Pero la realidad, ¿cuál es? Que todos hemos sido infectados por este virus, de la codicia, de la avaricia, ¿sí? Del querer tener más, del querer acumular, del desconfiar. Dice, acá en la iglesia están pidiendo plata. Ahora estamos con el cartel allá atrás, mirá, que nos dejó Luca, y que vamos a pedir plata. Está ya el kiosco, ¿sí? Está la hermana vendiendo pancho ahí. ¿Qué quieren? Porque la iglesia está trabajando y necesitamos dinero para poder avanzar. Entonces, alguno pensará y dice, ¿y por qué hacen con la plata? Y con todo eso que se ofrenda y se diezma, no hay problema, hermano. Acá tenemos una de las tesoreras que está ahí, Romy, las otras dos faltaron hoy, pero le pueden pedir a Romy, a ver, explícame qué se hace con la plata. Acá no hay ningún problema. Pero evidentemente muchos estamos cuestionando, pensando, desconfiando. Hermanos, vamos a cambiar el corazón y vamos a declarar que nuestros bienes son bienes espirituales y no materiales. Contá plata y contá mucha plata, pero también da, entregá, ofrendá, ¿sí? Dale a otros, ayudá. Seguimos. Acá hace una diferenciación el apóstol Pablo ahí a los Corintios y les dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. ¿Ven? Está lo espiritual y está lo material. Lo que nosotros tenemos que sembrar para cosechar es lo espiritual y lo material viene como consecuencia de sembrar lo espiritual. ¿Amén? Entonces, dice la palabra, como dijo Pri hoy, busca primeramente el reino y todas las demás cosas serán añadidas. No vayas corriendo detrás de todas las cosas, sino corre detrás del reino, detrás del Señor. Vamos con el otro punto que estamos... También, esto lo voy a pasar rápido, nuestras capacidades son espirituales. Dijimos que nuestros bienes son espirituales y tenemos que llevarlo a ese nivel, ¿sí? Que todos nuestros bienes sean espirituales. Nuestras capacidades también son espirituales y ahí leemos en la palabra que dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Se entendió? O sea, todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo recibimos de parte del Señor. Y si hay algo bueno en nosotros, no es nuestro, sino es de Dios. Entonces lo llevamos a un nivel espiritual. ¿Sí? Vos te la podés creer y decir, yo soy fantástico cantando, dice Leo. Y tocando la guitarra, qué bueno que soy. Y él está tocando, está cantando y se está adorando a sí mismo, ¿no? Porque dice, qué bien que me está saliendo. ¿No? Pobre Leo, lo agarré. Otro ejemplo, bueno. Pero a veces, ¿viste? Nos ponemos contentos de que las cosas nos salen bien y está bien. El problema, ¿cuál es? Que dejemos de reconocer a Dios en lo que tenemos. ¿Amén? Ahí lo dice bien claro. ¿Por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Porque todo lo que tenés lo recibiste de parte del Señor. Fíjense lo que dice la palabra ahí en el siguiente. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, no para mí, sino para edificación de la iglesia, para bendecir a la iglesia. Tengo dones, capacidades, no es para yo sentirme bien. Vieron que la mayoría de la gente dice, ¿por qué venía a la iglesia? Yo vengo porque me siento bien acá. Nosotros no venimos para sentirnos bien, venimos para contribuir con la edificación de la iglesia, ¿se entiende? Para colaborar, apoyar. Y si sé hacer algo que Dios me dio para hacer, porque soy capaz en algo, algunos dicen yo no sé hacer nada, bueno, vengan a hacer nada acá, porque algo saben hacer, entonces van a contribuir de una manera que puedan edificar el cuerpo de Cristo. Lo que dice Pablo, seguimos,
a los colosenses es muy importante, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ven, habla también no solamente de los dones, sino de la sabiduría y la inteligencia. Porque algunos se jactan y dicen, no, sí, yo sé. Viste que yo sé todo. ¿Ustedes hablaron conmigo alguna vez? Pregúntenme de algo y yo sé. ¿Sí? No solo por ser argentino. Viste que los argentinos saben todo. Y andan con un rollo de alambre en el auto porque con eso solucionan medio país y todos los problemas que podemos llegar a tener. Pero algunos pensamos que sabemos de todo, pero si sabés algo también es algo que vino de parte de Dios. Y tu sabiduría e inteligencia no es natural, sino es espiritual. No importa qué grado de capacitación natural tenés, no importa cuántas escuelas fuiste, cuántos libros leíste, cuánto conocimiento acumulaste, no pasa por ahí. Puede ser que no hayas hecho nada de eso, que no sepas leer ni escribir, pero sos una persona sabia, inteligente, porque el Espíritu de Dios te dio esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. Seguimos. Pará, que me pasaste uno de largo. Ese. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, y acá viene, mirá, en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y acá está hablando netamente de la música, ¿sí? Que nuestra música no es música natural para sentirnos bien o porque nos gusta, sino es música espiritual. Por ahí está hablando de canciones, está hablando de salmos, de cánticos, y que todo eso es espiritual. ¿Por qué? Porque toda canción, sea para quien sea cantada, llega al alma directamente. Por eso ustedes tienen que tener cuidado que escuchan, porque sus vidas ahora son espirituales, ¿sí? Ahora ustedes son para el Señor. No son para ustedes. Entonces, esto lo llevamos también a lo espiritual. Y acá a algunos no les gusta, porque dicen, a mí me gusta escuchar música, como llamábamos, secular o cualquier otra cosa que escuchábamos por ahí. No hay problema, hermano. Ustedes escuchen lo que quieran, miren lo que quieran, pero recuerden que sus vidas son del Señor. Y que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Y si vamos a cantar, que sea para la gloria del Señor. Y si vamos a hacer música, que sea para la gloria del Señor. Y si vamos a hacer algo, ahí dice, cantando con gracia en vuestros corazones, al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿sí? En esa época no había televisión, pero creo que también entraría dentro de esto, de poder entender que todo es espiritual para nosotros. Y si nosotros abrimos el mundo espiritual a cosas que no son de Dios, van a afectar también nuestra vida espiritual. ¿Amén? Terminamos con esto y vamos con el último. Porque ahí decía, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, nuestra música, nuestros cánticos, lo que nosotros consumimos es para cantar y adorar al Señor en espíritu y en verdad. Ahora sí, termino con esto. Nuestras batallas son espirituales y no voy a terminar hoy. Simplemente lo voy a introducir esto. Y después el domingo que viene lo vamos a terminar porque quiero orar. Pero quiero que lean y que leamos juntos lo que dice este versículo que vamos a leer ahora. Efesios 6, 11 y 12, un versículo muy conocido por muchos. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Hermanos, esto ustedes lo saben. Y no tenemos lucha contra las personas. Pero hay personas que son utilizadas por Satanás para sembrar en nosotros una idea.
una palabra que nos siembran, ¡pum!, y la depositan en nuestra mente y en nuestro corazón como una semilla estirada en la tierra. Comienza a germinar y esa palabra comienza a trabajar en nuestra mente. Y la palabra de Dios nos advierte y nos dice: tengan cuidado con lo que escuchan. ¿Y de dónde viene lo que nos están diciendo? Leo el siguiente versículo y oramos. Esto no es solamente una prédica, es una palabra de advertencia de parte de Dios. Y como dije hoy, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. El apóstol Pablo está hablando, y después el domingo que viene vamos a introducir un poco más este tema. Pero el apóstol Pablo está hablando de individuos que son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y el versículo 14 dice: pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero tengamos cuidado de las personas que vienen a hablarnos o vienen a sembrarnos ideas diferentes a la palabra de Dios. Nosotros todo lo tenemos que pasar por la palabra de Dios. Y lo que yo siempre se los digo, lo que yo estoy diciendo, ustedes tienen que compararlo con la Biblia. Si hay algo que yo digo que no está con la palabra, me vienen y me dicen: mira, Andrés, esto que vos dijiste, ¿dónde está en la Biblia? Yo no lo encuentro. Pero así háganlo con todos. No consuman cualquier cosa que se rotula de cristiano. Hablando de la música, hermanos, yo prefiero a veces escuchar música de los no cristianos a escuchar la música, y estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Capaz, una herejía. Igual no lo hago, pero hay música cristiana que más vale perderla que encontrarla. No todo lo que se llama cristiano es para consumir. Hay un gran sector del cristianismo consumista que están generando recursos para la población cristiana para que consuman videos, música, prédicas. Ojo con lo que consumen. En este tiempo estamos viviendo un tiempo muy complicado espiritualmente hablando. Simplemente tómenlo como una advertencia, un consejo. No creamos en todo aquel que viene a presentarse como un apóstol, un líder espiritual o alguien que sabe de las cosas de Dios. Examinémoslo, ¿sí? Examinemos los espíritus. Tengamos discernimiento. Discernir es separar. Esto está bien, esto está mal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esta gente parecería ser gente que tiene razón en lo que dice. Ojo, porque los siervos de Satanás no vienen como nosotros consumimos películas, ¿viste? Las películas nos presentan los que son malos siervos de Satanás, ¿viste? Que son... Vos te das cuenta, vos decís, este es siervo del diablo, ¿viste? No, ojo, porque los que nos vienen a engañar, a decirnos con una palmadita en el hombro cosas dulces al oído de parte de Dios, son en realidad de los que nos tenemos que cuidar. Amén. Hermanos, vamos a orar, pongámonos de pie en el nombre de Jesús. Nuestras batallas son espirituales. Muchas personas les va mal, están en problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas de toda índole, en el trabajo, en la relación con los padres. Se sienten mal, se sienten oprimidos, aplastados, pero no se dan cuenta que el problema no está en las otras personas, el problema no está en las situaciones o circunstancias que les toca vivir, el problema es espiritual. Y tenemos que reconocerlo así. ¿Viste cuando vos decís, no sé qué me pasó y por qué reaccioné así? ¿Por qué dije lo que no quería decir y lo dije? Y se armó un lío bárbaro y discutimos y peleamos. El diablo, hermanos, constantemente está tratando de influenciar.
sembrando pensamientos, ideas, y vos reaccionás en base a eso. Reconocelo, miralo, porque hay una lucha espiritual. Hay una batalla que tenés que vencer y no es contra las personas, sino es en el mundo espiritual. Los demonios están dando vuelta continuamente. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien devorar. Y yo tengo que reconocerlo y verlo, que en mi matrimonio lo que está pasando no es un problema de personas que no se entienden. No se va con un diálogo mejor ni con una mejora en la relación, sino se va con un ataque directo al infierno mismo que viene a querer destruir, matar y robar. Hermano, cerrá tus ojos, mi hermana, comenzá a orar, a interceder y decir: Señor, mi vida es tuya. Recién hablamos de los bienes materiales, de los bienes espirituales, hablamos de que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Entregáselo ahora. Si hay algo a lo que estás aferrado, material, que sea el dinero, que sea un trabajo o algún bien material, ahora entregáselo al Señor y decir: Señor, todo es tuyo. Si vos disponés de eso, yo te lo entrego. Y creo en ti, Señor, y creo en tu palabra.